Bueno, ahora vamos a ver los usos de las listas. Las listas en Python son muy convenientes, ya que con ellas podemos simular estructuras muy útiles para implementar algoritmos, que son los que vamos a ver ahora. La primera de estas estructuras es una estructura que se llama stack. Posiblemente ustedes alguna vez, muchos de ustedes, han usado una calculadora HP. Las calculadoras HP tienen la característica que usan una notación que se llama RPN o Reverse Polish Notation, una notación polaca inversa, la cual permite el ingreso de operaciones matemáticas complejas sin el uso de un paréntesis. Esta calculadora tiene lo que se llama un stack en el que yo voy poniendo valores y cuando necesito realizar operaciones, los valores necesarios para la operación se van tomando del stack. Bueno, ¿cómo funciona un stack? Cuando yo quiero poner un valor, ese valor aparece aquí en el stack. Si yo quiero agregar otro valor, como el 4 en este caso, mi stack va a tener todo elemento. Como ustedes ya se estarán dando cuenta, esta forma de funcionamiento es muy parecida a una lista. Y es por eso que yo puedo simular con una lista un stack. Ahora, ¿para qué me sirven los stacks? Bueno, los stacks son usados para muchos algoritmos, entre ellos algoritmos como los que tiene esta calculadora que facilitan la realización de cálculos matemáticos. Y en general los stacks tienen la siguiente característica. Veamos qué pasaría si yo quiero hacer una operación, por ejemplo la suma. ¿Qué va a pasar después de la suma? Es que el stack va a quedar con un único valor, que es el 7. ¿Cómo funciona el stack? Cada vez que yo quiero hacer algo, voy sacando el último elemento del stack. Y si la operación que yo quiero hacer, como en este caso la suma, necesita dos elementos, se van a sacar los dos últimos y con esos dos últimos se va a hacer una operación. Entonces, cuando yo estoy manejando una lista como si fuera un stack, eh, voy a tener un comportamiento en donde solamente puedo sacar elementos del final de la lista o del stack, que en este caso lo que estaríamos representando. Esta forma de funcionamiento de los stacks hace que estas estructuras se denominen LIFO. ¿Qué significa LIFO? Last in, first out. ¿Qué quiere decir eso? Que el último elemento que entra en la estructura es el primero que sale. O sea, yo siempre voy sacando desde acá. Entonces, cuando yo necesite o cuando yo crea que es conveniente usar un stack para representar algún problema que quiero resolver, lo puedo hacer con listas. ¿Cómo eso se puede hacer? Bueno, ya hemos visto que tenemos append, que sirve para agregar elementos y que funciona tal como lo tenemos en el stack. Cuando yo hago append, se agrega un elemento al final de la lista. Y si yo hago pop, que es el método que ya vimos, que sirve para quitar elementos, y si yo a pop no le doy un parámetro, pop, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar el último elemento de la lista. Entonces, de esta forma, yo puedo usar listas para que operen igual que un stack. Con esto, yo podría construir una calculadora como la HP, con funciones simples, por ejemplo, de suma, restas, multiplicaciones, divisiones, sin tener que estar indicando paréntesis, ¿ya? Lo cual es muy conveniente porque ahorra cálculo y hace que sean más rápidos. Bueno, otro tipo de estructura que podemos representar con las listas son las colas. Bueno, todos hemos hecho alguna vez una fila. Bueno, el concepto de cola en computación es similar. Eh, Estas estructuras tienen la característica que son FIFO, es decir, el primer elemento que entra es el primer elemento que sale de la lista. ¿Cómo se representa esto? Como lo que vemos acá. O sea, yo agrego el elemento 3, después tengo este elemento, agrego el 4, se agrega después. En ese sentido es muy parecido a lo que es un stack, siempre voy agregando por el final, pero la extracción de elementos es lo que hace que las colas sean distintas a los stacks, porque cuando yo quiero sacar un elemento, por ejemplo como el 3, lo primero que va a suceder es que voy a salir, voy a sacar el primer elemento de la lista, o sea, las colas yo solamente puedo sacar elementos por el comienzo, el elemento desaparece y el elemento que estaba en segundo lugar pasa a ocupar el primer lugar, como está acá. Entonces
nuestra lista, que primero empieza con 3, voy a agregar un 4, tenía 2 elementos, y ahora cuando yo saco el 3, que en el fondo estoy sacando el primer elemento de la lista, siempre le saco el primer elemento de la lista cuando lo estoy usando como una cola, el segundo elemento pasa a usar el espacio que estaba usando antes el elemento que saqué. ¿Cómo puedo representar una cola usando listas? Bueno, usamos el mismo método append, la manera de agregar elementos es similar, pero en vez de usar el pop sin parámetros, como lo estábamos usando con los stack, uso el pop pero con el valor 0. Entonces de esa manera, cada vez que yo saque un elemento, voy a estar sacando siempre el primer elemento que está en la lista. Es decir, el primer elemento que llegó a la lista. Entonces con esto yo podría implementar muchas cosas. O sea, esto podría servir para manejar turnos en en un juego, podría yo manejar turnos en un mecanismo de recepción de clientes en una empresa. Las colas también se usan en los programas como los que manejan impresiones de datos, porque todos los elementos van llegando y se van procesando en un orden. Es decir, las colas tienen múltiples aplicaciones en computación y yo en Python puedo representarlas de manera muy sencilla usando una lista y usando los métodos append y pop, de la manera que aparece descrita aquí.